Hey, ¿pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de un disco que esta vez me lo pidió analizar un suscriptor, mi querido amigo Raelak, de la comunidad arsunera, un grande, muy célebre por su foto de perfil de Low Reed con una Coca-Cola. Y bueno, como es un disco que adoro muchísimo y que lo tengo escuchadísimo, salió rápido el análisis, ¿no? Aparte, aprovechamos de tener cierta continuidad con el video anterior de Remaining Light. Fear of Music, uno de los mejores discos de los 70, uno de los mejores discos de los Talking Heads, de los mejores discos de cualquier campo musical en el que se compare, por su propuesta artística tan efervescente y revolucionaria como era la banda en sí en su momento, y como hasta el día de hoy sigue inspirando y siendo un acto musical extremadamente único, ¿no? Eso es Fear of Music. Es una de las grandes afirmaciones musicales y artísticas que nos propuso Talking Heads en su momento. Y hay muchas cosas que hablar de este disco. Fear of Music es uno de los discos más queridos de la banda. Porque principalmente yo creo que esto ocurre porque tiene una identidad muy marcada. Que se ve desde la portada del disco, ¿no? Esa portada negra, oscura, con una textura metálica que representa muy bien el sonido y la identidad artística del álbum. ¿Por qué? Porque es un álbum más o menos conceptual. El concepto del álbum es hablar de miedos, ¿no? Miedos, y de forma exagerada, exagerar los miedos. Desde la lírica de David Byrne viene eso. Y tiene una historia muy interesante que Arzum la contó en el video, así que les recomiendo mucho que lo vean. Eh, el video donde Arzum habla sobre este disco. Entonces, los personajes que interpreta David Byrne en este disco, las emociones que muestra y cómo la música oscurísima se condice con eso, lo hacen como una cosa muy interesante. Es como un personaje este disco, por así decirlo. Es como algo con lo que uno puede sentirse identificado en algunos momentos, ¿no? Y marca una evolución increíble desde lo que venían antes, porque 77, una obra maestra, Buildings, una obra maestra, pero eran discos de New Wave más comparables a lo que hacían las otras bandas. Eran como, no sé, comparable a un disco de Elvis Costello, por ejemplo, comparable a algún disco de... les prometo que he escuchado un montón de New Wave, pero justo ahora como que mi New Waveo no está New Waveando. Comparables con como el primer disco de Blondie, así, y todo ese tipo de discos que se estaban formando en la New Wave por ahí, ¿no? Que era esta música bastante popera, bastante rítmica, bastante efervescente, bastante cruda y muy dulce, muy atractiva, ¿no? Y los Talking Heads están haciendo eso en sus primeros dos discos, pero acá es donde hay un quiebre y muestran toda la creatividad que tienen, muestran todas las ideas acumuladas, empiezan a salir, ¿no? Y se diferencian finalmente del resto de bandas de New Wave, y de aquí en adelante dejan de ser la banda de New Wave que todo el mundo dice, porque empiezan a hacer montones de cosas. Eso, muy importante, acompañado por el increíble, importantísimo, impresionante Brian Eno. Brian Eno, Dios absoluto, que ayudó a la banda a sacar todo este montón de trabajos sonoros que necesitaban para alcanzar lo que alcanzaron en Fear of Music y posteriormente en Remaining Light. También estuvo en Buildings, pero es acá donde se empieza a dar verdaderamente la mano de Brian Eno como productor y como mente creativa, ¿no? Porque este es un disco que está muy alineado con cosas como ese disco de ahí, ¿no? Con cosas como Low, con cosas como, no sé, The Idiot, ese art rock de fines de los 70 que estaba teniendo una gran influencia en muchos mundos. Y el New Wave no fue la excepción. Hay mucho New Wave mezclado con art rock en esta época. Un New Wave más atmosférico que obviamente se condecía con cosas como el post-punk, ¿no? Hay mucha intersección por ahí. Está los Stranglers, por ejemplo. Está Ultravox. Un montón de grupos que mezclaban muchísimos mundos. Gary Newman.
Y bueno, esa fue una efervescencia musical increíble que ocurrió en los últimos años de los 70 con todo este rejunte de New Wave, Post-Punk, Art Rock, el naciente Synth Pop, el Art Punk, todas esas cosas. Y este disco es uno de los mayores síntomas de eso. Es una de las pepitas más brillantes de oro que salieron de esa época. Entonces, ser una culminación de tantas cosas que después sin Remaining Light iban a ir para otro lado los Talking Heads. Yo creo que son discos que no son tan comparables, la verdad. Musicalmente tienen puntos en común, pero artísticamente son cosas totalmente opuestas. Siento que Remaining Light es un disco como más espiritual, más de autorrealización, más de reflexión. Y este es un disco muy urbano, es un disco muy ansioso, es un disco muy oscuro, un disco muy metálico. Es como nota que de cierta forma seguían siendo esa banda neoyorquina que tocaba en el CBGB con los Ramones, con Television y todo lo demás, ¿no? Entonces, pasemos a una descripción más musical. Y con descripción musical yo me refiero a hablar de los géneros que aborda este álbum. Que hablar de géneros con los Talking Heads siempre es algo complicado. He hablado mucho de esto en el canal, la verdad. Hice un video sobre el post-punk, ¿no? Sobre cómo se malentiende la etiqueta y se mete mucho los Talking Heads en el post-punk. Lo hablé también en el video de Remaining Light. Hablé bastante sobre... Me enojé bastante sobre cómo se habla de los géneros del disco. Y siento que este disco es muy interesante hablar sobre los géneros, ¿no? En primer lugar, lo que venía haciendo antes. El New Wave. ¿Permanece acá? Sí, permanece bastante. Hay mucho New Wave acá. Hay muchos temas de New Wave. Hay unos... Como la mitad del disco es New Wave, ¿no? La mitad del disco tiene este movimiento así, este rebote, estas guitarras entrecortadas, anzuelos, esta forma efervescente de cantar y de performar. Estas canciones cortitas, al pie, muy atractivas. Está. Pero acá es donde la banda empieza a ponerse sabrosona, empieza a ponerse groovy. Agarran, finalmente, ya lo tenían, siempre lo tuvieron el groove, pero acá es donde empiezan a hacer unos experimentos brutales con el groove, como lo es el primer tema del disco, In Simba. Entonces, acá es donde la banda agarra ese primario de funk rock por primera vez, que después pasaría también como un elemento primario en Remaining Light y después en Stepping Stone. Lo abordan más del lado más puro, más puramente afroamericano, como con el synth funk, ¿no? Entonces, estos tres discos son como parte del epicentro más groovy y rítmico de la banda, ¿no? Derechamente están haciendo música bastante afroestadounidense. Este disco es un ejemplo muy grande de eso. Y como dije, el art rock es muy importante acá. El disco va art rockeándose a medida que avanza. Va agarrando este juego sonoro, este minimalismo, esta repetición de motivos, estos juegos rítmicos que no vienen tanto del funk rock, sino que de hacer cosas obtusas por hacerlas, de ser experimentales, de un juego sonoro que no viene tanto de la psicodelia, sino de experimentación de estudio más que uso de pedales y tal, ¿no? Y de llameo y bla bla bla, las cosas que hacía el rock psicodélico, ¿no? Porque es fácil confundir el art rock con muchas cosas. Es fácil confundir el art rock con el post-punk, es fácil confundirlo con el goth rock gótico, es fácil confundirlo con el rock psicodélico a veces. Porque el art rock tiene este juego sonoro, ¿no? Veamos cosas como el lado B de For Your Pleasure, que es un ejemplo que siempre me gusta dar. Bueno, esos diría que son los tres elementos primarios que hay en este álbum. Y después, sí, este para mí es el disco más post-punk de los Talking Heads. Aquí sí hay canciones derechamente muy post-punk. Hay un filo muy grande, una distorsión muy grande, hay una agresividad muy grande en algunos temas. Entonces creo que este es un disco que sí merece alguna etiqueta secundaria de post-punk, contrario al resto de la discografía de los Talking Heads, porque para mí ni en el debut, ni en Buildings, ni en Remaining Light, ni mucho menos en lo que hicieron después. En los discos en vivo se podrá ver porque son más crudos. Hicieron post-punk verdaderamente. Entonces, creo que hay que dejar de esparcir el mito de que los Talking Heads son una banda importante para el post-punk. Porque no. Comparen esto con Gang of Four. Comparen a Talking Heads con Gang of Four. Ese es el principal argumento para derribarlo. Y mucho menos lo van a comparar con Joy Division, ¿cierto? Ya. Otra cosa interesantísima de este álbum
que ya la mencioné un poquito, es la estructura. Cómo va de esta efervescencia rítmica a ser más lento, más lánguido, más atmosférico en la segunda mitad. Que es algo que hace Remaining Light, pero los dos discos lo hacen de diferente forma. Se podría decir que Remaining Light lo hace de forma mejor, más evolucionada, porque es mejor disco en general, pero en este disco está llevado de otra forma. Está llevado de otra forma. Intentan cosas distintas los dos discos. Por eso son dos entidades separadas y se complementan entre sí, porque son distintas, tienen diferentes identidades. Es más tosco este disco, es más de ideas muy específicas, así canciones más cortas, y es más bruto con su mensaje, por así decirlo. Entonces eso va a hacer que los contrastes entre canciones sean más notorios que en Remaining Light. En Remaining Light es como que las canciones se derriten entre sí. Y siento que hay como ideas más marcadas y más diferenciadas entre temas en este disco. Sobre todo en el lado B. Eso es algo que se puede decir sobre la estructura de este álbum. Y por último, antes de ir a canción por canción, las letras. Y David Byrne en este disco. Para mí, el punto más alto de Byrne como vocalista está en el disco siguiente. Pero acá hay unas interpretaciones vocales pasadísimas de rosca. Pasadísimas de rosca, donde el tipo es un animal absoluto. Tengo ciertas acotaciones, quizá, con la mezcla de la voz en algunas canciones de la segunda mitad. Pero más allá de eso, Byrne la descosa en este disco como vocalista. Y como letrista, interesantísimo el acercamiento a las letras en este álbum. Porque cada letra habla de un diferente tema en específico y lo habla con un miedo, como con un antagonismo que tiene el mundo sobre el hablante lírico. Es como una persona que está asustada de todo, porque todo le puede hacer daño, ¿no? Hay un par de temas que no van tanto con esa temática, pero es una persona muy histérica, muy nerviosa, muy neurótica, y es genial como eso se va abordando en los diferentes temas del disco, hablando de diferentes cosas. Por cierto, esto yo voy a decir es muy personal, pero estoy tomando té helado con hielo, hay un temporal afuera, hace más frío que la cresta, Chile es un país muy frío aparte, y siento que esa es la atmósfera perfecta para escuchar este disco. Y para hablar de él. Porque es un disco muy frío. Muy frío, muy... Es absurdo. Es como muy absurdista en su mensaje. Entonces hay que escucharlo haciendo cosas absurdas como tomarse un té con hielo cuando está lloviendo afuera. Es una estupidez lo que acabo de decir, lo sé, no importa. Y bueno, en el canción por canción vamos a ir hablando de las letras, ¿no? Personalmente, este disco, a mí, como oyente de música, ¿cómo me impactó? Ya hablé un poco de el impacto de los Talking Heads como oyente de música en el video anterior, pero debo decir que especialmente este disco me hizo apreciar y buscar vocalistas y letristas más absurdos, más toscos, más humorísticos, más teatrales de la forma única en la que lo es David Byrne. Y sí, hay muchos en esa época, pero pocos lo logran tan bien, pocos te convencen tanto de lo que están performando. Entonces pasa lo mismo que pasa con Remaining Light. Quedas adicto a esta música y sigues buscando y buscando y buscando y no encuentras nada igual. Pasa más con Remaining Light que con este, pero también pasa con este. Y eso me marcó también como oyente. Este disco me ha hecho obsesionarme con el final de la década de los 70. ¿Qué pasó ahí con el punk? ¿Qué pasó ahí con el new wave? ¿Qué pasó con el art rock? Es una cuestión deliciosa. Y ahí uno se encuentra bandas maravillosas, ¿no? Como las que mencioné antes. Ok, vamos al canción por canción, que en este disco es muy delicioso. El disco parte con In Simba. In Simba puede ser quizá el mejor tema del disco. Es una cosa rarísima. Es una cosa rarísima. Acá esto no solo es afroestadounidense, sino que es muy afro en general. Se dice mucho esto sobre este tema. Es muy tosco. Es muy... No tiene estructura de canción. Es lo más parecido a lo que iba a ser Remaining Light. De hecho, muchas canciones de Remaining Light partieron como improvisaciones sobre In Simba. Y es algo muy genial de saber, ¿no? Porque acá se ve el... Y todas esas partes ensambladas una encima de la otra, rítmicas.
es una maravilla, es una maravilla. Y el riff es una locura. Estos tipos tenían su técnica. Jerry Harrison supongo que debe tocar ese riff porque solo entiendo él es el más técnico de la banda. Ese para. Es una locura ese riff. Intenten tocar eso. Intenten tocarlo. No es fácil. Y todo el ensamblaje de voces, toda la percusión lo hace una canción muy tribal. Y obviamente sabemos todos que la guinda de la torta era este hombrecito magnífico que andaba dando vueltas por el rock, que trabajó en este disco también, que es Papi Fripp. Papi Fripp la pone encima de la mesa en este tema. Con esa cosa es Proto-Discipline. Esa cosa es Proto-Discipline. Este tema es Proto-Discipline. Es proto... ¿cómo se llama? Proto Telagunjinjit, proto canción Discipline, proto todo eso. Por ese arpegio rarísimo que hace el tipo ahí. Con los Flippertronics, supongo, porque esa guitarra está muy procesada. Y es un temazo impresionante, Insimba. Te mete en este aire esquizofrénico del disco, que lo primero que escuchas en el álbum a nivel vocal son un idioma inventado, así, que te hace sentir que estáis entrando en algo así muy extraño, en una tribu, estáis presenciando un ritual así, como que vais caminando por las calles oscuras y húmedas de Nueva York y escuchas como atrás un callejón unas voces tribales. Te da un poco de miedo, pero te acercas y están tocando esta canción los Talking Heads. Y eso se te imagina este disco. O sea, este tema. Y es una apertura perfecta de disco. ¿Ok? Después viene... Temazo, impresionante, Mind. Otro tema que puede ser el mejor tema del disco. Otro tema que puede ser top 5 de los Talking Heads. Qué buen tema, Mind. Este sigue otro funk rock así, más lentito así, pero igual de groovy. Pum, 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 pum. Esa línea de bajo esquizofrénica. Y este personaje, la letra de este tema es impresionante, una letraza. Como es una persona... Yo siento que muchos nos hemos sentido así cuando sentimos que no nos están escuchando o que queremos convencer a alguien de algo de forma tan aguerrida y no podemos. Necesito algo para que cambies de opinión. ¡Ah! Dice, ni la religión te va a convencer, ni las drogas te van a convencer, ni el dinero te va a convencer. Y va enumerando diferentes cosas. Y David Byrne se va desquiciando con la interpretación vocal a lo largo de la canción. Y ese es un detalle maravilloso. Es un temazo increíble. Y al final, el solo de guitarra. Los sintetizadores. Este tema tiene bastante art rock encima con ese trabajo sonoro. Muchos sonidos extraños que no van a la psicodelia, como digo, sino que van a armar una atmósfera. Que para mí arman esta atmósfera de penumbra, así. No sé si es que han jugado Lego Batman, el original. No sé, el que estaba en Xbox 360. No sé, esta canción se imagina andar por los tejados de Ciudad Gótica en ese disco. Es una cosa maravillosa. Y bueno, como siempre, todo el ensamblaje rítmico, una locura. Temazo increíble. Después viene Paper, que es uno de los temas que a la gente menos le suele gustar de este disco. Puedo entender por qué, pero a mí me parece un temazo increíble. Este sí es un tema de post-punk. Es muy post-punk, porque es una cosa que pudo haber hecho Gang of Four. Gang of Four en Entertainment. Es algo que pudo haber hecho ese grupo. Por lo distorsionado que está, por lo crudo que es, porque suena como metal siendo raspado, o suena como una moledora de papel, una trituradora de papel. Así suena. Y la letra de este tema no me la acuerdo tanto, entonces no voy a hablar mucho de ella. Pero David Byrne histérico gritando es una cosa de locos, maravillosa. Y esa parte sonando acá, como te aplasta la cabeza cuando usáis audífonos, es una cosa espectacular. Un temazo increíble, un favorito personal del disco. Después viene Find a City, Find myself a city to live in. Esta es
una de las espectaculares interpretaciones vocales de David Byrne. Aquí el tipo está absolutamente loco. Miren, a mí no me gusta mucho hablar de estas cosas. Yo no sé si David Byrne se habrá metido un saque antes de grabar esto. Porque el tipo está absolutamente desquiciado cantando. Aquí es. Quedáis así. Cuando de hecho, en la última vez que canta Pirate City, ni siquiera lo canta, sino que hace como. Oh, Dios mío, qué buen vocalista, por Dios. Qué tipo más inigualable. Qué tipo más inigualable. Y la letra habla sobre, en primera persona, obviamente, como todas las letras, sobre un tipo que no encuentra ninguna ciudad adecuada para vivir. O está pensando en todas las ciudades, en todas las características, y no quiere irse a ninguna porque quiere ver la otra. Es una personalidad totalmente obsesiva. Y es increíble cómo este disco aborda tantos mambos de salud mental. Es como que se puede hacer un análisis psicológico de este disco hablando así como de psicopatología. Y no lo digo porque está diciendo que sea uno enfermo, que es un enfermo de Byrne o algo así, no. Sino que está tan bien armada la propuesta que artística, que obviamente viene de algo real, que David Byrne es una persona muy ansiosa, y en el espectro autista, que es algo que no es ningún tipo de motivo de burla, sino que es algo real, algo que existe, algo que es muy común, y algo que no es una enfermedad, ¿ok? No es una enfermedad. La letra de este disco hace mucho sentido si las ves como una forma que él tenía de expulsar sus demonios, ¿no? De ansiedades reales que él tenía, exagerarlas para dejarlas salir de alguna forma. Y es interesantísima la forma en que cada letra describe tantas emociones que puede sentir alguien así. Y bueno, ¿qué más hablar de Cities? Los sintetizadores. Tiene un montón de sintetizadores. Tiene dos líneas de bajo. Tiene dos líneas de bajo. Una es la de. Y hay una que no sé si es un teclado, pero hace como tom tom. Tom tom. Y es una genialidad. Es una genialidad. Y bueno, el. Talking Heads. Talking Heads. Nadie más pudo haber hecho esto. Y después viene. Tremendo riff. Esta es una gran interpretación vocal también. Y una de las mejores letras que hizo este hombre en su vida también. Por lo sociológica que es. Por cómo habla de. Habla de tantas cosas esta letra. Describe tan bien un personaje. Describe una situación de guerrilla, de, no sé, guerra civil, de espionaje. Tienen que leerla, tienen que leerla, tienen que leer en foros sobre ella porque yo no puedo encuadrar lo maravillosa que es esta letra. Es como una obra maestra lírica de David Byrne, como un, para mí, letra top 5 de él. La manera en que describe a un personaje que tiene su amígdala así, tiene una activación del sistema parasimpático así enorme. Una persona que está neurótica como todos los personajes de este disco, está hipervigilante, está planeando constantemente cosas, está buscando recursos constantemente para sobrevivir en la guerrilla, buscando vehículos, buscando armas, buscando alimentación, y al final nos damos cuenta de que está hablándole a alguien, ¿no? Y de que está como que finalmente encuentra a alguien que le cae bien, ¿no? Como que le activa a su lado como más de cuidado, ¿no? Es una tremenda letra, es una locura absoluta de letra. Y merece análisis. Y es una letra muy linda también, de cierta forma, ¿no? Y la línea de abajo de este tema. Y el rebote del tema y como este... Es como que se está rebotando encima la canción, es una locura. Y hay un detalle genial. Los Talking Heads pocas veces se influenciaron de la música jamaicana. Y en este tema lo hacen. Porque la segunda mitad meten un skank
pam, pam, meten un skunk. Digo una cosa que nadie pidió, pero eleva el tema. Y es como al final de la canción que empieza a aparecer ese skunk. Y es genial. Es genial. Estos tipos estaban locos. Y después viene el mejor tema del disco probablemente. Que es Memories Can't Wait. El tema más oscuro del disco probablemente, junto con Drugs. Un tema para mí que muy post-punk también. Un tema de post-punk así oscuro, duro, pesado, violento. Y el riff. Taca, 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 pam, 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 pam. Tremendo riff, papá. Y la forma en que está procesada la voz de David Byrne. Cómo canta los versos y su voz como que se deforma y se deforma y se diluye así hacia el ambiente. Es un temazo el... Y hay como un sintetizador que está doblando esa línea instrumental también así. Un montón de sonidos rarísimos en este tema. El estribillo. El estribillo es brutal. Es como... Suena como un... El personaje que se interpreta en esta canción es brutal también. Es como un tipo que está tan alerta, que está tan alienado del mundo, que es tan individualista, que es tan paranoico, que se jacta de no dormir cuando los demás están durmiendo, que está maquineando en su cabeza todo el tiempo. Es brutal la letra de este tema, de las mejores de David también, y es una brutalidad el segundo verso de este tema. El último tercio de esta canción es una obra maestra de escritura de canción. Porque, a ver, en el primer estribillo está como un sonito así, ¿no? Como un sintetizador escalofriante, ¿ok? Pero cuando vuelve el segundo estribillo, ese sintetizador vuelve y es como que te raja la piel así, es como que alguien te tirara las patas en la cama cuando estás durmiendo, ese sonido. Y es parecido al sonido escalofriante de Dross, así es, así de escalofriante. Es muy parecido al sonido, pero es brutal y es muy fuerte. Y suena mientras David está gritando el estribillo. La segunda vez lo grita. Y dice, otras personas se pueden ir a casa, otras personas pueden dormir, pero yo me voy a quedar acá despierto. No me acuerdo exactamente cómo diría. Y después, como seguido de todo eso, no te das ni cuenta cómo la canción se transforma y cae este arpegio oscurísimo, durísimo, donde la letra dice, todo está muy tranquilo ahora, todos se fueron a dormir, pero yo estoy despierto pensando en mis memorias, estas memorias no pueden esperar. Es peak music, es una locura absoluta, una locura absoluta. Y después el coda y la progresión de acordes ascendente y cómo agarra momento la canción y después termina con ta 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 ta, ta pam. El mejor tema del disco. El mejor tema del disco y top 5 temas de los Talking Heads. Qué buen tema Memories Can't Wait. Qué cosa más oscura y brutal. Después viene temas increíble también. Air. Temazo increíble, Air. Este sí que es un arreglo. Aquí como que un poquito se va yendo el funk, así, ¿no? No, este tema es bastante funky con... Temazo, tremenda línea de guitarra tiene también, pero empieza a dominar más este lado atmosférico, este lado de juego sonoro, este lado como de penumbra. Es un tema muy como de Halloween Air, y la letra es buenísima también, habla de una persona que le tiene fobia al aire y que dice, ¿cómo pueden estar así con la piel expuesta? Miren lo que te hace el aire. La gente que dice que el aire no hace mal es porque no ha enfrentado el aire. Tremenda letra, este tipo estaba loco. Y las voces femeninas son preciosas. Ese cosa halloweenesca
increíble también. A nivel juego sonoro de los mejores temas de los Talking Heads. Y el puente. What is happening to my skin? ¿Cómo lo canta? Qué cosa más linda. Es hermoso el puente del tema. Es otro tema que está como a nivel escritura de canción. Belleza de tema. Este disco tiene tantos temazos. Es impresionante. Como que separarlo, descarnarlo, ayuda a darse cuenta de lo increíble que es. Porque cuando lo escuchas pasa como agua y no tienes tiempo para pensar, oh, este es el mejor tema del disco. Porque todos son temazos. Después viene Heaven. Que Heaven es un tema muy Heroes. Por el trabajo sonoro que tiene detrás. Por el trabajo sonoro que hay en el piano, que hay en... qué sé yo, qué es lo que forma ese ambiente increíble en el tema. Y melódicamente es un tema hermoso. La interpretación vocal es hermosa. Y la letra es increíble. La letra es increíble también. Habla de cómo... mira, no habla de un miedo, sino que habla de lo contrario a un miedo, que es un ideal. Y cuando sabes un ideal, puedes saber cuál es el miedo que lo confronta, ¿no? Y esta canción es de una persona que quiere que todo sea perfecto, que todo sea predecible, que todo esté pauteado. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? No les voy a decir a qué. Ya lo mencioné. Y claro que el miedo contrario a eso es el miedo a las cosas impredecibles, ¿no? Y este tema dice que el paraíso es un lugar donde nada ocurre. O a la vez que cualquier lugar donde nada ocurre es el paraíso. Y no sé, yo muchas veces me siento identificado con esta letra, la verdad. Y quisiera que las cosas fueran predecibles, que no surgieran cosas que arruinan todos los planes, que, que la gente no arruinara todo con sus cambios repentinos. Pero el mundo es así. Y la letra de esta canción sirve como de cierto amparo, porque también es bastante irónica. Es como una letra que dice, esto es el paraíso, ¿no? ¿Y qué es el paraíso? Algo que para mucha gente no existe, ¿no? Es algo mitológico. No tenemos idea de si existe o no. Es un ideal. Y la canción lo plantea como tal. Te dice, esto no puede existir. Las letras de este disco son muy satíricas. Y este tema no se escapa, obviamente. O el que esté metido en el marco de este disco da la mano para darle esa interpretación. Y es un temazo increíble, Heaven. Después viene Animals. La letra más graciosa del disco probablemente. Esta letra sí que una fumada total. Una persona que está asustada de los animales, que piensa que quieren dominar el mundo. Que odia a los animales, que dice que no se puede confiar en ellos. Los animales cambiaron mi vida, dice, yo no voy a seguir consejos de animales. Qué letra más espectacular, por favor. Este sí que es una letra, Dios mío. Esta es la letra más graciosa del disco, increíble. Y lo tosca que es, un tema extremadamente tosco. Muy rockero también por el spoken word prácticamente que hay, la repetición así. Bastante afro también el tema, de cierta forma. Y el final es buenísimo también. El final es buenísimo, es muy disco el final, es espectacular. Y en vivo también es increíble el final. Después viene Electric Guitar. Pum, para, pum, pum. El bajo fretless en este tema, una cuestión fenomenal. Y el groove que tiene, es el tema, uno de los temas más groovy del disco. Y cómo suena la batería, como suena como que se estuviera disolviendo en ácido. Es increíble el tratamiento sonoro que tiene la batería de este tema. Y acá es donde digo que quizás en la mezcla David se escucha muy bajo en este tema y en el siguiente también. Pero no importa, no importa. La letra de este tema no entiendo de qué habla, honestamente. No tengo idea de qué habla. Como pasa algo con la guitarra eléctrica y hay como un juicio. No lo entiendo. Temazo por lo groovy que es. Este tema es el groove.
así. Y es un tema cortito. Hay gente que dice, no, el disco se cae acá. No, disfruta de ese groove, hermano. Ponte así y escucháis. Le tomáis tu tecito de helado. Un temazo, temazo. Y el disco cierra con Drugs. Drogas. Un tema, el art rock, más art rock del disco probablemente. Una cuestión extremadamente oscura, un tanto gótica si me preguntan. David Byrne cantando como un angustiado. En los otros temas está histérico, en este está angustiado, tiene miedo. De hecho se escucha que hace... se escucha su respiración. Retiro lo dicho con lo que dije de la mezcla. Se escucha bien acá. La letra es buenísima. La letra es buenísima. Dice, los chicos están haciendo un gran desastre. Y es como de las personas, me incluyo un poco, que reniegan del uso de drogas, hablando de el miedo que le da cuando su grupo de amigos quizás están así en el carrete, lo mejor, y de repente sacan un tusi. Los chicos están haciendo un gran desastre. Es increíble la letra de este tema. Es como que los personajes que inventa David Byrne para la letra de este disco son tan efectivos, son tan reales, son estereotipos tan reales que los puedes aplicar a situaciones que ocurren, ¿no? Por más que sean una exageración, por más que este personaje sea una exageración. Y es un personaje que siente un poco de elitismo también, dice, electricidad, así es como lo llamo yo. Es como que le pone su nombre a este fenómeno que ocurre con sus amigos cuando se ponen a drogarse, ¿no? Siente la autoridad para ponerle un nombre al fenómeno. Tiene cierto elitismo. Y eso va en la línea de personajes de este disco, ¿no? Personajes que sienten que saben algo más que el resto por tenerle miedo a ciertas cosas, por tenerle miedo al aire, por tenerle miedo a las ciudades, por estar muy pendientes de la guerra que está ocurriendo. Y bueno, hasta cierto punto razón no le falta a David Byrne al escribir esos personajes. Cada canción de acá es bastante... Las letras son bastante tontitas, silly, pero tienen verdades detrás. Tienen verdades. Mind. Todos hemos pasado por lo que describe Mind. Cities. La gente tenemos una búsqueda por la comodidad siempre, ¿no? Y a veces nos ponemos muy estúpidos con cosas muy pequeñas sobre nuestra comodidad. Después está Life During Wartime, que es una de las que más sentido tiene, ¿no? Una persona conspiranoica, así, muerta de miedo. Memories Can't Wait, que habla prácticamente como de una persona alienadísima, que es algo que se ve todo el tiempo en esta sociedad, ¿no? Después viene Air, que es como miedo a tocar pasto un poco. Después el Animals. Hay gente que tiene fobia a los animales porque son cochinos, así que hay gente para todo. Yo he conocido gente que es como lo describe esa canción. Y así, y así. Es un disco que habla de cosas muy reales. Porque este tipo era un genio, tenía un ojo increíble para ver cosas así, para ver cosas que los demás las consideramos triviales, estúpidas o que no vale la pena hablar de ellas. Y él hablaba de ellas. Y esa es la genialidad de David Byrne como lirista, como observador, como artista, como persona. Es un tipo admirable en ese sentido. Y hay que ver las cosas simples de la vida y preguntarse, ¿por qué carajo son así? Y cuando a alguien le molesta algo así de simple, no hay que llamarlo estúpido, no hay que llamarlo mañoso, no hay que llamarlo quejón. Hay que ver qué onda con este tipo. ¿Por qué se siente así? Este disco es una reflexión muy grande sobre salud mental. Se quiera o no se quiera. Hay que tener los ojos suficientemente abiertos para mirarlo simplemente. Y junto con eso es un disco extremadamente groovy, extremadamente interesante a nivel sonoro. Obra maestra, una de las cosas más interesantes que le pasaron a la música Fear of Music. Y bueno, eso fue la reseña de esta obra maestra absoluta. Esa fue una reseña sobre uno de los discos que consagran a Talking Heads como una de las cosas más espectaculares que le ocurrieron a la música. Los amo profundamente a los Talking Heads. Siempre van a ser de mis bandas favoritas. Y es un gusto siempre hablar de ellos.
¿Qué le espera al canal? Estoy escuchando muchos discos para analizarlos. Estoy escuchando los Jaivas, estoy escuchando WIT 420, estoy escuchando Cámara Chilena de la Destrucción junto con la estrategia del caracol, estoy escuchando Haces Falsos, muchas cosas estoy escuchando. Así que se vienen varios análisis. Estoy escuchando a Milton Nacimiento también. Así que muchas gracias por ver. Compartan, den like, insulten en los comentarios. ¡Mua!